Buenos días, hermanos. Cuando vemos estos chicos, nos emociona el corazón la belleza de los jóvenes y cómo ese corazón sincero alaba a Dios. Tal vez un poco con más vergüenza, otros con menos, pero algunos, como el chiquitín o los chiquitines, se expresan con tanta alegría. Hay tanta gratitud en nuestro corazón por nuestros hijos. Somos padres, somos abuelos y estamos tan agradecidos porque el Señor nos permite ver una descendencia en nuestra vida. Y es un poco complicado para Dios tratar con nosotros porque nosotros nos quejamos. Si hace frío, porque hace frío. Y cuando hace calor, nos quejamos porque hay mucho calor. A veces nos quejamos hasta por las cosas buenas que recibimos porque recibimos de más. Y nos acostumbramos a tener en exceso y nos quejamos. Por supuesto que Dios es sabio y ha permitido tantas circunstancias en nuestra vida, pero tal vez lo que no podríamos perder en un momento dado es un corazón de gratitud. Fíjese que es uno de los principios que recuerdo que mi madre siempre nos inculcaba, la gratitud, específicamente hacia las cosas pequeñas y simples de la vida, como los niños que estábamos viendo ahorita. Pero nosotros hemos dejado de ser agradecidos por las cosas cotidianas. Creemos que es un derecho. Es un derecho la vida, es un derecho la comida, es un derecho tener un techo, es un derecho que mis padres satisfagan mis gustos. Eso es una obligación y muchas veces encontramos permanentemente nuestros mismos hijos que reciben de manera abundante y muchas veces no escuchamos un gracias. Y sentimos mal en nuestro corazón cuando esto ocurre. A veces prestamos un servicio desinteresado a alguien y no lo hacemos esperando que nos recompense, pero nos encantaría escuchar gracias. Luego de tanto dar se convierte en una obligación y eso es el ser humano en la relación que tiene con Dios. El ser humano piensa que es de Dios la obligación de darle y esos son sus derechos y al final ya ni siquiera reconoce que es Dios quien da, sino que uno lo ha conseguido. No es el dador de las dádivas. Ya nos convertimos nosotros en esas personas que exigimos a Dios nos dé más. Y vemos cómo es el corazón del hombre. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso porque muchas veces siempre insisto que la mayor cantidad de personas que tienen mucho generalmente se declaran ateos. Ya ni siquiera la gratitud existe en su corazón. Así que podríamos empezar dando gracias a Dios porque hoy nos tiene aquí en esta iglesia y nos permite compartir algo que Dios ha estado hablando conmigo esta semana. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy nos permites estar vivos, Señor. Estamos hoy aquí en tu casa alabándote con nuestra voz, Señor, pero también con nuestro corazón. Agradecidos, Dios, por todo lo que nos das, Señor, sin olvidar ninguna de tus dádivas. Agradecidos porque tenemos una iglesia, Señor, donde somos edificados y formados, Dios. Agradecidos por tu palabra que va cambiando nuestra mente, que se revela ante ti, Señor. Agradecidos porque tenemos una familia, porque tenemos esposos, esposas, hijos, porque tenemos también el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Hoy te pedimos que tú permitas que tu palabra santa llegue a nuestro corazón y haga el trabajo, no se regrese vacía, que penetre hasta nuestra alma, lo más profundo, Señor, y que salgamos de aquí convencidos que tenemos un corazón agradecido hacia ti por tu misericordia, no por nuestros méritos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros vemos en nuestra Biblia, el instructivo de Dios para tu vida nos dice principalmente en Primera de Tesalonicenses 5, yo lo voy a leer y ahorita vamos a buscar versículos principales. En el 16 te pide Dios que tengas siempre, dice, estad siempre gozosos. Luego te dice, orad sin cesar y después te dice, dad gracias por todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un versículo que recordamos permanentemente. Nos habla inicialmente del gozo, pero nosotros ya hemos visto en los estudios que el gozo es algo diferente a la felicidad, que el gozo es algo que es un producto del Espíritu que mora en ti.
Es un fruto espiritual. El gozo es el fruto que es consecuencia de la comunión que tú tengas con Dios. El cristiano puede perder su comunión con Dios, puede perder su intimidad. El cristiano pierde su intimidad cuando decide apartarlo de sus actividades principales. Ya no me levanto y lo primero que hago es orar y dar gracias a Dios. Ya no me acuesto porque estoy tan cansado que no me da tiempo de orar y darte gracias, Señor, por este día. Ya no me levanto y busco tu palabra. Ya no vengo a las reuniones que me permiten edificar mi mente a través de la palabra. A veces vengo un domingo, otras veces no vengo. Siempre estoy poniendo una justificación más importante que venir acá. En realidad es el desafío primario. ¿Qué es primero en tu vida y a quién debes fidelidad? Y esto es lo que nos empieza a aplazar ese momento del encuentro que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque nos llenamos de excusas para obedecer. Nos llenamos de excusas para hacer su voluntad y entonces de pronto nos damos cuenta que estamos metidos en un mundo de angustia, de ansiedad y de consecución de logros y ya no estamos en la comunión y el gozo que es estar en la presencia de Dios. A pesar de las circunstancias que tengamos alrededor, generalmente el fruto del Espíritu es que el mandato de Dios es estar siempre gozosos. He escuchado en las reuniones de oración muchas veces que varios de los hermanos dan gracias a Dios por las pruebas. Y realmente eso es lo que Dios nos pide. Dice, estad siempre contentos. Dad gracias por todo. Y dar gracias por todo implica dar gracias por lo bueno y también dar gracias por lo malo. ¿Somos agradecidos? Es la pregunta. Inclinamos nuestro rostro cuando recibimos alimento que no hemos trabajado la mayoría de las veces y lo tenemos en nuestra mesa calientito. Somos agradecidos por un día más de vida. Somos agradecidos por tener un trabajo y tener una retribución por el trabajo. A veces recibimos sin aún merecerlo, pero esa es la actitud del corazón. Sin embargo, yo pienso que la humanidad, en un porcentaje muy alto, incluyendo nosotros, hermanos, somos mal agradecidos. Y vamos a ver un poquito en nuestra Biblia. Ahora sí quiero invitarles, por favor, a que me acompañen en el capítulo de Lucas. Lucas 17, capítulo 17, versículo 11. Y la Biblia está llena de ejemplos que nos muestran, porque tú dices, no, yo sí soy agradecido. Tal vez no me están haciendo alusión personal, no, yo sí soy agradecido. Pero mira, Lucas 17, versículo 11. Y este es uno de los 10 leprosos que son limpiados, que nos muestran más o menos el porcentaje de la gratitud del hombre. Vamos a leer, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En ese entonces la lepra era una enfermedad que separaba a las personas porque no existía el medicamento para la lepra y la lepra es contagiosa. Así que si tú eras leproso, tenías que decir que eras leproso, que estabas enfermo y la gente normalmente se apartaba de ti. Pero ellos, reconociendo al maestro, le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí podemos ver algo interesante. Ellos advierten, Jesús Maestro, soy leproso, ten misericordia de mí. Y la orden de Jesús es, id a los sacerdotes, porque en ese entonces era necesario, el sacerdote era quien daba la legalidad de quien curaba, quien era sanado y quien no era sanado. Y entonces les dijo, id y presentaos ante vuestros sacerdotes. Y durante el camino, lo primero que hicieron ellos fue obedecer. Esa es la primera acción que debe tener un cristiano, la obediencia, no la obediencia cuestionada. Fíjate que esto me llama mucho la atención porque es una batalla la cual yo también comparto, es porque a veces me cuesta trabajo
creer completamente en la palabra de Dios y le doy un valor mucho más alto a otro texto. O sea, la Biblia no es el principal fuente de sabiduría, sino que he leído tanto que hay otros libros que me dan una explicación y una teoría diferente y esta tiene más valor que esta. Yo les he contado mi experiencia hasta que un día tomé la decisión. Solamente creo y voy a desechar todo lo que he leído, toda la sabiduría que he tenido, todo lo que yo tengo para debatir. Así que ellos dejaron a sus argumentos y Dios les dijo, Jesús les dijo, ve con el maestro, ve con los sacerdotes, y ellos no dijeron, pero Jesús, yo esperaba que tú pusieras tus manos y oraras al Padre y me tocaras y yo me iba a sanar. Él no les dijo, aquí te voy a sanar, les dijo, ve con el maestro. ¿Y ellos qué hicieron? Entonces ellos fueron, ¿ok? Y mientras fueron, se fueron sanando, fueron limpiados, dice la Biblia. En ese caminar de fe, fueron sanados. ¿Y cuántas veces tengo yo que andar, ya no por vista, sino por fe? Porque no veo claro, pero lo que Dios me pide que haga es esto. Y yo tengo que caminar porque su promesa consta en su palabra y es un acto de obediencia. Y muchas veces no entiendo por qué Dios permite. ¿Por qué conmigo, Señor? ¿Por qué con mis hijos? ¿Por qué con mi trabajo? No lo entiendo, pero muchas veces tengo que decir, Señor, por fe, porque tú lo sabes todo, porque yo tengo una vista parcial de lo que ocurre. Y así que ellos fueron y fueron limpiados. Y el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos regresaron? La pregunta es, ¿dónde están los 9? Quedaron 9. Ahora, ¿qué dice? Y se postró rostro en tierra a sus pies diciendo, dándole gracias, y este era samaritano. Ya sabemos que los samaritanos, pues, como que eran de alguna manera separados, mal tomados en el pueblo judío, no eran realmente unas personas que pudieran ellos decir, son mejor los samaritanos o los galileos. Había alguna diferencia. Y entonces se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo, levántate, vete, ¿qué? Tu fe te ha salvado. ¿Ingratitud o gratitud? La pregunta es ¿dónde están los 9? Y uno empieza a preguntarse muchas cosas. ¿Cuál es mi actitud hacia Dios? Yo soy parte del grupo de los 10, porque yo soy indigno. Mi condición es pecador. Y a veces se me olvida, pero soy pecador. No puedo estar justificándome porque leo la Biblia. No estoy justificado porque vengo a la iglesia, no estoy justificado porque tomo los estudios, no estoy justificándome porque soy un buen esposo o un buen proveedor en mi casa. Realmente sigo siendo pecador. Y si Dios permite que tú vengas a esta iglesia y que seas parte de esta iglesia y que seas parte de su pueblo y su familia, por demás mencionar que es un precio muy alto el que Dios pagó por ti. Pagó con su Hijo, pagó con la sangre de Jesús. El hecho que tú hoy estés acá convencido que vas a ir al cielo, porque somos una minoría. Porque nos damos cuenta en lo cotidiano que la gente no está segura si va a ir al cielo. Qué importante es conocer eso en tu vida. El sábado estábamos con Andy viendo un hombre que tiene una enfermedad fatal, porque tiene una cirrosis hepática, la cual ya está presentando una neuropatía, es decir, ya la capacidad de funcionar de su hígado genera una confusión mental, consecuentemente viene la muerte. Y su esposa y su hija y su hijo estaban ahí y lloraban y clamaban por un milagro. Su papá, ellos querían que su papá viviera. El Señor se resiste a tomar medicamentos, ya no quiere ser ayudado, él está cansado. Y entonces le preguntábamos a la hija,
porque la mujer, una mujer humilde, no se despegaba de su hombre. Le preguntábamos si sabía y tenía una idea clara qué pasaba después de la muerte. Y la respuesta es que no sabe. Su papá está agonizando y no sabe a dónde va a ir. ¿Podrá existir una pregunta más importante en ese momento o en cualquier momento de nuestra vida? No existe otra, porque si tú ves y nosotros entendemos, porque conocemos el futuro, que un ser querido, tu padre, al cual amas tanto, se va a ir a una eternidad sin Cristo, entonces tú deberías estar preocupado. Sin embargo, la ignorancia de conocer la palabra de Dios no le permite tener la certeza del futuro eterno. Gracias a Dios nos permitió, Andy compartió el Evangelio y las personas escucharon el Evangelio y se quedaron pensando que habían preguntas que hacer. A diferencia de los 10 leprosos que le dijeron, ve con el sacerdote, y ellos fueron y en el camino fueron sanados, hay mucha gente que aplaza ese momento y dice, déjame pensarlo, voy a leerlo y luego te aviso. Esa es una actitud que debemos olvidar, pero nuestro comportamiento como creyentes es estar prestos a compartir el Evangelio, porque realmente esa es la batalla importante que tienes que dar en tu vida. Agradecidos porque éramos y no somos. Agradecidos porque teníamos un futuro incierto y ahora tenemos una certeza, que estaremos la eternidad con nuestro Salvador. Eso hace la diferencia. Por supuesto, una vez que yo he sido salvado, mi trabajo consiste en servir a quien me salvó, pero no con condiciones ni con aplazamientos de mi fe, sino en el momento en que yo recibo la salvación, debo tomar la decisión a quién debo servir. Vamos a encontrar un poquito algo que el salmista menciona, porque el salmista entendía claramente, el rey David, que es muy bajo el porcentaje de gratitud en el mundo. Y yo quisiera que saliéramos convencidos que esta estadística es real. Somos poco agradecidos en general, y velo en tu vida y velo en la mía. Nuestra aspiración de más y más y más y más, aunque lo tienes todo, quieres más. Y por ese poco de más, sacrificas un tiempo en el que podrías empezar a tener una mayor intimidad con Dios. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Por lo tanto, estoy justificado para no comprometerme con Dios. Estoy justificado para no compartir el Evangelio. Estoy justificado para no vivir una vida realmente con conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso no es verdad. Estas cosas son pasajeras. La vida de este hombre es pasajera y la vida de los que estaban ahí, incluyendo al doctor, es pasajera. Porque hay una vida eterna y realmente esa es la pelea que debemos darnos. Así que el salmista dice que iba a escribir un salmo para que pudiéramos entender, primero, que somos ingratos y segundo, cuál es el sentido de la gratitud. Así que ahora sí los invito a que busquemos el Salmo 103. ¿Ya todos tienen el Salmo 103? Vamos a leerlo desde el principio. Alabanza por las bendiciones de Dios, pero yo quiero que todos lo encuentren. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es una advertencia. ¿Por qué la ponen ahí? Porque Dios conoce el corazón del hombre y sabe que después de recibir lo que hace el hombre, lo siguiente es olvida. Entonces el versículo 3 dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová
es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aquí vamos a entender un poquito por qué y cuál es el principio. Dios quiere que yo sea agradecido y que no olvide. Dice, ¿qué es lo que debo hacer yo? Bendecir con mi alma a quien, a Jehová, y bendiga todo lo que yo soy, todo mi ser, todo lo que a mí me corresponde, bendice su santo nombre. Salmo 103, 3. Porque Él es quien, ¿qué? Ok, por eso es que no debo olvidar, Dios perdona. Y nosotros podemos recordar un ejemplo de perdón, si alguien me ayuda con Juan 8:3. Es un ejemplo de perdón. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, Vas a leer hasta el 11. le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Nosotros no hemos sido hallados en adulterio, ¿cierto? En ese entonces era un pecado que merecía la muerte. Pero díganme una cosita. ¿Cuál pecado no genera muerte? Entendiendo lo que significa muerte. ¿Qué es muerte? Muerte significa separación, así que ¿existe algún pecado respetable? Todo pecado genera muerte porque muerte es el significado en latín es separación. El hombre es separado de Dios por causa del pecado. Por lo tanto, Dios perdonó. Dijo Jesús: vete, ni yo tampoco te he perdonado. Yo te perdono, vete. ¿Dónde están los que te acusan? Pero le dijo: vete, ¿y qué? Entonces la pregunta es que todos nosotros estábamos en esa misma condición de pecadores. Pero yo dejo esta pregunta. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Dios perdona. Pero la pregunta no es, eso ya lo sé, Dios perdona. La pregunta es, ¿qué hago yo después de haber sido perdonado? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir en lo mismo? Dios perdona, por supuesto, yo voy y hago lo mismo. Y después vuelvo y pido perdón, que total yo sé que Él perdona, y perdona, y perdona, y perdona, y esa fue la misma historia que se creyó Sansón, hasta que ya se acabaron sus oportunidades. ¿Cuántas veces Dios tendrá que perdonar tu mismo pecado? Entonces, sabemos, dice el salmista, que Dios es el que perdona, pero también yo les pregunto, hermanos, ¿y qué vamos a hacer ahora después de haber sido perdonados? Y yo quiero que entendamos esto. La gratitud va desde el sentido de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que hacia dónde vamos podemos seguir aplazando el tiempo en el cual podemos comprometernos con Dios y decir: Señor, he sido perdonado, me has dado una nueva oportunidad y yo quiero aprovechar esa oportunidad para servirte. Porque el versículo empieza, el salmista dice: bendice alma mía Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Así que finalmente mi vida tiene que ser para el Señor. Y esto es lo que tendríamos que empezar a entender, y si ya lo vamos entendiendo, entonces tenemos que traducirlo en acciones. No solamente una emoción que yo quiero, es que yo amo a Dios,
pero es que lo que yo tengo en mi corazón es una vocación para mi vida y tiene que convertirse, que mi boca, que mi cuerpo sea coherente con lo que hay en mí. No puedo hablar y actuar de una manera distinta. Así que perdona. Salmo 103, versículo 3, ¿qué otra cosa hace él? El que ¿qué? El que sana todas tus dolencias. Fíjese que nosotros vamos entendiendo claramente, y eso lo veíamos ese día con este paciente y con algunos otros que han llegado, es que tú puedes tener la mejor intención de sanar a un paciente, tú puedes usar el mejor medicamento que tienes a la mano, pero finalmente la sanidad viene de Dios. Dios es el que sana. Así que no te vayas a creer un día que tú sanaste un paciente, que tú eres un sanador. No te lo creas, no fuiste tú. Dios lo hizo. Pero tampoco te creas que si no sanas es por tu culpa. Si tú oraste, buscaste a Dios, te preparaste, te capacitaste, diste lo mejor que podías, también Dios en su soberanía puede permitir que tú no sanes, porque yo puedo entender que muchas veces la sanidad viene como consecuencia de un cambio de actitud en el corazón. Yo no puedo pensar que un paciente diabético que está a punto de morir es sanado por causa de un procedimiento que tú hiciste. Sana rápidamente, y los que trabajamos en salud sabemos que el que sana rápidamente vuelve a lo mismo. No valora, no agradece. Otra vez vuelve a la comida, a los dulces, al refresco, a la falta de aseo, al no tomar el medicamento. Así que podemos entender que la sanidad Dios la permite si entiende claramente que hay un cambio. Y muchas veces que han recibido a Cristo mueren. ¿Por qué? Porque finalmente lo que a veces es más importante no es tu cuerpo, es tu alma. Y recibes a Cristo y tomas la decisión más importante. Dios te llama a su presencia y eres salvo. El problema es que vamos con pocas coronas porque hemos trabajado poco para el Señor. Y eso es lo que Dios nos pide que busquemos. Esa ambición de ganar y hacer tesoros en el cielo. Que llegues con una buena cantidad de coronas por el servicio, por el evangelismo, por el servicio a Dios. Porque ya sabemos que las riquezas se quedan. Así que Dios sana. Y todos hemos entendido claramente que Dios puede sanar. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Qué vas a hacer una vez que el Señor te haya sanado? Porque siempre son las mismas preguntas. Son básicas. Ya una vez que recibí la sanidad de parte del Señor, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Recuerda a una mujer con flujo que tocó al Señor de lejos y el Señor Jesucristo? Esta es una historia que encontramos en Marcos 5:25. Lo tocó y dijo el Señor Jesucristo, alguien me ha tocado. Y le dijeron, está rodeado de personas, pues ¿cómo me dices que alguien te tocó? Dice, porque yo sentí que algo salió de mí, poder salió de mí. Y la mujer arrepentida dijo, yo fui. Mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Si Dios permite una situación difícil en tu vida, como una enfermedad, y el Señor te sana, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te sanas y vuelves a lo mismo? ¿No te parece que es un desperdicio? Si hay algo que puede cambiar tu vida, es eso. Pero necesitamos que nuestra vida sea realmente cambiada. Y cambio significa transformación, una mente llena. Una mente llena. ¿De qué? Pues de la palabra de Dios, que transforme tu mente, que cambie tu actitud, que cambie tu vida, que cambie tu corazón. Tu corazón cambia y tu vida cambia, tus acciones, tus palabras.
Se nota cuando alguien tiene el control del Espíritu Santo, ha cedido el control de su vida al Espíritu Santo. Tú ves eso que estábamos hablando hace un rato: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso lo ves reflejado en una persona cuyo control está en el Espíritu Santo. Pero si no es el Espíritu Santo, ¿qué es lo que refleja tu vida? ¿Frutos espirituales o de la carne? Ira, enojo, contienda, gritería, maledicencias, fornicaciones, borracheras, adulterio. Yo diría ingratitud. He sido sanado, he sido salvado y sigo en las mismas. No cambia mi vida, no reflejo absolutamente nada. Entonces es el momento en que yo tengo que decir: Señor, necesito ser cambiado. Salmo 103. Versículo 4. Entonces ya vimos que el Señor que salva, el Señor sana, y otra cosa que hace más, el Señor que es, versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. Lo vamos a dejar ahí. Y entonces uno empezará a preguntarse un poquito cómo era mi vida antes de encontrar al Señor. Y yo puedo entender que hay mucha gente que dice: pues yo estaba bien, estudiaba, trabajaba, cumplía, era un hombre muy bueno o una mujer muy buena. Pues no sé, yo podría decir que tal vez yo era todo eso, pero no es cierto, o la verdad no era eso. Recuerda cómo eras antes del Señor. ¿En qué vivías? Por lo menos en iras, contiendas, borracheras. Y dejémoslo ahí. ¿Cómo era tu vida antes del Señor? ¿Y sigue siendo tu vida así? Entonces, ¿qué pasó? Cuando Él me sacó del hoyo donde estaba y me rescató y me sanó. Él me puede sacar de ahí. Yo lo puedo recordar en mi vida. Y estoy agradecido. ¿A qué grupo quieres pertenecer? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo cuando salió del hoyo? ¿Cuánto tiempo llevamos? 32. Voy a contarles una historia rápidamente. Marcos 5, desde el versículo 2, el endemoniado gadareno. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Era un hombre violento que vivía en los sepulcros, que no lo podían dominar, que lo amarraban con cadenas y las rompía. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, Él lo reconoció, los demonios lo reconocieron. Y dice: ¿por qué me persigues?, le pregunta. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. No era un demonio, eran muchos demonios. Un hombre que estaba en los sepulcros, un hombre que estaba en el hoyo. ¿Recuerdan qué pasó con ese hombre? ¿Alguien que me diga? Fue transformado, los demonios fueron sacados. Él apacentaba un hato de cerdos, todos los demonios fueron ahí, los cerdos se aventaron al mar y el hombre fue transformado y le dijo: Señor, yo quiero seguirte. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? No, ve y cuéntale a la gente lo que el Señor, las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti. Estaba en el hoyo. Entonces, ¿qué puedo entender? Si Él me sacó del hoyo, volvemos a la pregunta: cuando salgo del hoyo, ¿qué tengo que hacer? Ir y cuéntale a la gente. ¿Sabes? No es una cosa que sea muchas veces agradable. Y no se trata de que empieces a contar tu testimonio de cuando eras un borracho, que cuando tomabas, que cuando eras drogadicto, que... La historia más bonita que puedes contar es tu presente. Pero el mandato de Dios es: ve y cuenta. Cuenta lo que hizo el Señor, comparte el Evangelio. Desafíate, aunque sea a una persona, esta semana, compártele el Evangelio. Cuéntale lo que el Señor hizo por ti. Es lo más importante. Él te salvó, Él te sanó, Él te sacó del hoyo. Y vamos a terminar este versículo que dice ¿qué? Versículo 4, el que te corona de favores y de misericordias. El endemoniado gadareno compartió lo que el Señor había hecho por él.
Y un tiempo después llega el Señor Jesucristo. A ver si alguien me ayuda. Mateo 15:32. Un poquito la historia de Mateo 15:32. Ya les voy a decir. 15:32. ¿Sí? Ese versículo dice que Jesús alimentó a 4,000. Y si lo buscas en el versículo 14, alimentó a 5,000. Porque Jesús iba con grandes trailers de comida. No, porque Jesús oraba y multiplicaba los peces, el pan, y sobraba alimento. Entonces puedo decir que estas personas recibieron favores y misericordias de Dios. ¿Sí o no? ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando iban a crucificar a Jesucristo y salió Poncio Pilato y dijo: aquí tengo a Barrabás, aquí tengo a Jesucristo, ¿a quién dejo ir? Pero habían por lo menos 9,000 hombres con sus familias, más toda la cantidad de personas que Jesucristo sanó, alimentó, salvó. ¿Y dónde estaban? Nadie dijo: Jesús, déjalo libre, deja ir a Jesús. Entonces, volvemos a lo mismo. La pregunta es: ¿y dónde están los 9? ¿Dónde están los miles? ¿Dónde están los millones de personas que hoy quieren decir: Señor, tú me salvaste, Señor, tú me sanaste, Señor, tú me sacaste del hoyo, Señor, tú me diste misericordias y favores en mi vida? Una multitud recibió favores y misericordias. ¿Y dónde estaban cuando esta gente tenía la oportunidad de salvarle? Ellos gritaban: crucifícale, no, sálvale. Y la respuesta es que esos miles de personas no estaban ahí. No estaban ahí. Eran parte de los 9. ¿Y nosotros? ¿Formamos parte de los 9? ¿O somos ese uno que regresamos y damos gracias a Dios? La ingratitud del hombre es sabida. Esa vida, el salmista lo plasma. No olvides, te dice. ¿Por qué? Porque sabía, porque sabe que finalmente nosotros vamos a olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y yo me pongo a pensar: ¿dónde están los 9? ¿Y yo soy diferente? ¿Yo soy diferente? Porque cuando yo puedo decir que yo soy diferente, es porque actúo diferente, porque hablo diferente, porque pienso diferente. El Señor cambió mi vida y es evidente en tu vida. Recuerden, siempre recuerdo al borracho. El borracho no tiene control de sí mismo. El borracho actúa, piensa y habla diferente. ¿Quién tiene control del borracho? El alcohol. Pero cuando yo me enojo y salto en ira, el Espíritu Santo no tiene el control de mi vida. Lo tiene la carne. Y tengo pena porque eso acontece en mi vida. Y esa es la pena que Dios quiere que yo tenga, porque le he fallado. Y yo quisiera que ustedes también pensaran eso. ¿Cómo puede ser que nosotros, teniendo trabajo, teniendo comida, teniendo salud, ocasionalmente nos acordamos del Señor? Ocasionalmente compartimos el Evangelio.
Ocasionalmente venimos a un estudio. Ocasionalmente nos aparecemos en la iglesia. Y creemos que el domingo es suficiente. Pero hemos recibido todos esos días las dádivas y los favores de Dios. Y a veces llegamos acá y nos dormimos. 40 minutos. Y no es porque es que esto es lo máximo. Sí, es lo máximo, es la palabra de Dios expresada por una persona que quiere compartirles a ustedes lo que Dios habló en su vida esta semana. Porque a mí me conmovió. Porque soy ingrato, soy de los 9, no soy diferente. Lleno de bendiciones. Y me levanto con dificultad para orar. Y me levanto con dificultad para leer un capítulo de la Biblia. Y entonces empiezo a ver que mi mundo de estrés y de ansiedad y de angustia y de ira y contienda es consecuencia de mi pobre comunión con Dios. Y después quiero culpar a Dios porque me va mal. ¿Y tú? Pregunta, ¿a qué grupo perteneces? Pues, ubícate. Y si este mensaje realmente puede conmover tus prioridades, entonces di como el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que hemos pasado con tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque pues tú hablas de una manera particular en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y nos desafías a tomar prioridades, Padre. Yo sé, Señor, que estamos llenos de excusas y justificaciones, pero ante ti no son nada porque tú conoces realmente nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a estar en mayor comunión contigo, a vencer aquellas cosas, esas barreras que nos separan de ti, que nos impiden ejercer nuestra función de hijos de Dios como debe ser. Muchas veces somos excelentes trabajadores, pero somos malos hijos de Dios, Señor. Que sea equilibrado, Señor, que seamos unos mejores hijos de Dios y a través de nuestro trabajo podamos dar un testimonio, Señor. Que nuestras vidas reflejen tu amor. Señor, gracias porque tú nos has salvado de la muerte. Señor, gracias porque tú nos has sanado y hoy estamos aquí sanos, Señor. Te damos gracias porque nos has sacado del hoyo donde estábamos antes de conocerte. Pero, Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque todos los días recibimos bendiciones que no merecemos. Señor, muchas gracias por esta iglesia. Te pido, Dios, que tú cuides la vida y el corazón de mis hermanos, Señor, que cuides sus trabajos. Padre, cuida sus familias. Permítele, Señor, que sean para tu gloria y honra cada una de estas familias de esta iglesia bíblica, misionera de Tequisquiapan, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.